estar ahí. Perfecto. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, don Jaime Orlando. Jaime Orlando, ¿tu apellido cuál es? Jaime, ¿cuál es su apellido? Orlando Molina, profe. Listo, perfecto. Entonces ya saben los Sí, que van señor, muchas gracias. saludan por acá. Asistencia, si les parece que van llegando y saludan por acá, dejan su nombre y luego registro la asistencia. Entonces, buenas noches para todos. Iniciamos con la asesoría número 2 de nuestro tema de Teoría General de la Administración. Jiménez, buenas tardes, David, bienvenido. Recordan para respecto, ¿no? El horario que hemos establecido, que estableció la coordinación para este asesoría, 6:30, 7:30. No importa que vayamos un poquito más o vayamos un poquito menos. Revisé y creo que hubo una persona que me envió alguna pregunta sobre el tema, bien, Daniel, sobre el tema correspondiente. Ya, Daniel. Creo que lo que di respuesta al respecto, pues no me ha escrito nada más, entonces, bueno. Quizás un poco con base a eso es que retroalimento el tema de hoy. Recuerden que es importantísimo, ojo, porque estoy viendo que se están quedando, ¿no? En la dinámica. Sí, ya habíamos dicho, para la asesoría, profe, pregunta esto, profe, pregunta esto, el tablero allá, el tablero de inquietudes, ¿no? El foro de inquietudes, por ejemplo, pueden ir ahí. Jader, Eliezer, buenas noches. Puede ir ahí, por ejemplo, Jader Martínez, para que el profesor pueda retroalimentar. Por supuesto, no a las 6 o a las 6:30, sino pues uno solicitaría que fuera un poquito antes, ¿no? Es decir, bueno, en mi caso, por ejemplo, que usted me escriba hasta el mediodía, pero yo en la tarde que tengo clase en algún momentico, 2 horitas, pero ahí que tengo, puede retroalimentar, ¿cierto? Encontrar una buena respuesta al asunto. Entonces, no se pierdan la dinámica, ¿no? Vuelvo y repito, lo interesante es que en este módulo podamos ir estableciendo esa rutina y sobre todo ese hábito, ¿no? Esos tiempos que hay, ¿no? Yo esperaría que en lo siguiente se mantenga un poco la rutina para que ustedes puedan fácilmente llegar al asunto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa recomendación. Decirles que ya se colocaron los videos grabados de las clases, así como la retroalimentación de la tarea. ¿Sí? Lo ideal hubiéramos dicho que hubiera sido retroalimentar en los foros y tal, pero bueno, que de pronto la cantidad de personas y como no estuvimos todos al mismo tiempo, pues eso pierde un poquito de hilo sobre los temas. No obstante, pues el video trató de recopilar alguna idea general, pero que hubiera sido interesante en la medida que se hace, que cada uno también vaya colocando de pronto las inquietudes, los aportes, su punto de vista. Sí, puede ser que aquí haya alguna persona que conozca más de cerca un ente deportivo municipal. Sí, decía yo ahí en el video algunas consideraciones sobre el impacto, sobre los proyectos. Si bien también había una persona que hablaba sobre el impacto, algo así, una empresa, ya habría que tratar de buscar referencias o evidencias de esos impactos. Yo puedo decir que una empresa tiene impacto, pero ¿impacto qué, no? Y en esas empresas, pues, de pronto el impacto se queda muy subjetivo, habría que revisarlo. Entonces, empecemos con la retroalimentación del tema que nos corresponde, que es la teoría general de la administración. Si bien hablamos de la teoría general de la administración, lo que la teoría general de la administración viene a aportar es la evolución del pensamiento administrativo. Todo ese compendio de teorías, lo que vino a concluir es propendió o el objetivo fue la eficiencia, eficacia y competitividad de las organizaciones. Eso fue lo que hizo.
¿cierto? Cómo hacemos más eficiente, es decir, proceso, eficacia, resultados, y esos buenos procesos, esos buenos resultados, cómo me permiten generar una empresa competitiva. Hola, Jader. Sí, Martínez, eso, cómo me permite, Martínez La Cruz, listo, ya, Jader. ¿Sí? Cómo me permite generar una organización competitiva. Sin embargo, fíjense, por ejemplo, que uno de los debates ahí, neoclásicos, por ejemplo, Peter Drucker decía, no, no importa el resultado, lo que importa es el proceso. Si usted hace un buen proceso, el resultado por añadidura se espera que sea satisfactorio. Si hubo un buen proceso, se tiene un buen resultado, ¿sí? Sin embargo, hay autores que sujetan un poco eso y de pronto desde la perspectiva que cada uno lo mire, digamos, autores más recientes, claro, puede tener usted una muy buena producción en su producto, pero en la entrega, en el resultado ya para vender, no tiene una buena prestación del servicio, una atención al cliente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el asunto se queda ahí, mantienen la eficiencia, eficacia y competitividad de la empresa. Pero bueno, esos son los puntos de vista de esos pensantes en la administración. Ricky, buenas noches. Leonardo Flores. Entonces, el propósito, un poco recogiendo las preguntas que hay por ahí, va a ir orientado, Alberto. ¿Sí me quieres preguntar o no? Va a ir orientado, No. gracias, a la teoría general de la administración para comprender, tener una visión general de lo que estamos haciendo en el ejercicio y de lo que es. Vuelvo y repito, ella lo que buscó fue la eficiencia, eficacia y competitividad de las organizaciones. ¿Cómo? A través de unas variables. Cada uno de los autores empezó a prestarle la atención. Entonces, generé 4 puntos, ¿cierto? Son 8 puntos en términos generales que nos van a permitir acercarnos al objeto de estudio de esas teorías, ¿cierto? Cada uno desde un puntico, para tratar de el conjunto de todos acercarnos precisamente a lo que nos dijo este compendio. Voy a adelantarme y vuelvo y lo repito ahora. De lo que se trata aquí es que cuando usted lean teorías, es como cuando usted empieza a liderar un equipo y pareciera que todo el mundo sabe de administración, ¿no? Ya lo he dicho. Y entonces empiezan a decirle, no, mire, usted tiene que hacer esto, usted haga esto, usted dígales esto, tal. Puede ser que usted reciba los consejos de los vudús de la administración. Pero una cosa es cuando usted se sienta en una organización en particular, con personas en particular, en un ambiente, clima, lugar, fecha, todo va a tener una dinámica muy particular. Entonces, traer una teoría, como decir, voy a aplicar lo de los clásicos o la del desarrollo organizacional o el modelo burocrático, quizás no podría encajar de tal manera como uno esperaría, ¿no? Entonces, uno lo que echa mano es a elementos de cada uno y lo combina. Ahora, si fuéramos al que le toca por allá la teoría de la burocracia, empieza a perfilar unos líderes, ¿sí? Quizás veamos en la próxima clase un poco esas competencias de los líderes. Y se van a dar cuenta que no todos, ¿cierto? Nosotros como especialistas vamos a tener una orientación similar. No. Cada uno va a tener unos acumulados diferentes y cuando esté ocupando el cargo de gerencia aquí al frente, pues seguramente va a aplicar un modelo muy diferente. ¿Cierto? Entonces, habrá que esperar la situación. Las teorías, con sus principios, ¿cierto? Con ese conocimiento que nos traen, es interesante saberlo, tratar de compaginarlo, pero pues no va a calcar pues encima, así como muy puntual ya, es que este es el que corresponde. No, hay que irlo variar. Así hay que concebir la teoría general de la administración. A mi manera de ver, por supuesto, de manera muy, muy humilde, yo digo, no, yo lo que he aplicado acá es eso, unos principios de un lado, de otro, también va a depender del tipo de personas que usted tenga a cargo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Dependerá de la cualificación y la confianza que ustedes tengan. Entonces también, digamos que hay una manera, ¿cierto?, de irlos
soltando, dándole confianza, delegándole funciones. Y fíjense, por ejemplo, que hay un modelo, ¿cierto? El modelo situacional de liderazgo, ¿cierto? Ese modelo situacional de liderazgo es un modelo precisamente que surge, y ya lo veíamos la vez pasada, con el propósito de ir de alguna manera dosificando, ¿cierto? Dosificando la manera de ir delegando a las personas, ¿cierto? Es un modelo ahí que decía yo la vez pasada lo mencioné, ¿cierto? Que se generó en la familia, pasó al colegio y luego se dispersó por las organizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, así hay que entender, ¿no? Cómo yo voy echando mano de aquellos elementos que me permiten ir atendiendo esos retos de las organizaciones. Entonces, finalmente, esos dos aspectos nos conllevan a tratar de hacer una evolución del pensamiento administrativo y, por supuesto, en ustedes, ¿no? Esa evolución de tratar de comprender la organización, que en algunos casos es interesante que muchos de ustedes ya tengan un acercamiento a una organización, sea deportiva, no sea deportiva, sea lo que sea, pero tengan la comprensión de una dinámica de la organización, ¿no? Se den cuenta el comportamiento de los compañeros, se den cuenta los conflictos de la organización, se den cuenta de los jefes, cómo mandan los jefes, ¿sí? Todo eso es interesante porque nos permite llevar a la práctica lo que vamos aprendiendo acá, ¿sí? Decíamos, en esta área, al igual que la ciencia de la actividad física, ponemos el ejemplo, convergen diferentes perspectivas, pero también áreas del conocimiento. Ya lo veíamos desde la teoría de las relaciones humanas que entró la psicología. Entonces ahí ya nos pone que hay que comprender un poco el tema de las personas, cómo hay que manejarlas, en qué momentos, en qué situación están, el tema de la sociología, ¿no? Cómo interactúan los grupos, cómo se segmentan. Ese es un tema que nosotros siempre nos viven diciendo en la formación de pregrado, que ojo, que distinga cuál es el líder positivo, cuál es el líder negativo y entreguele funciones y hágale, ¿sí? Entonces, eso también, digamos que entra a jugar un papel importante en la dinámica de la organización, ¿no? Y otras áreas hay que seguramente iremos viendo a lo largo del estudio de las teorías. Todo esto, pues entonces se encarga de resolver los problemas y las necesidades de un contexto particular, de un contexto histórico, y empieza a aparecer la investigación en ese tema. Yo recuerdo que hace quizás unos 10, 20 años, la administración, y sobre todo yo recuerdo que en el contexto un poco santandereano, administración deportiva, eso no se investiga, sí se investiga. Entonces todavía a la gente le parecía como que, claro que se investiga, hay una epistemología, la epistemología es eso, ¿no? El estudio, los problemas, cómo evoluciona el área disciplinar. Entonces había una epistemología muy propia que era toda esa confluencia de personas en una organización, ¿no? Y con eso unos matices de conflictos, de intereses, porque todos vamos a tener intereses diferentes. Si hay algo que cambia en la vida son las personas. Los intereses o las necesidades que yo tenía hace 5 años ya no son las mismas en esta ocasión. La perspectiva de la vida yo la veo de otra manera. Seguramente aquí algunos la ven de otra manera. Yo era esos que trabajaba como en 50 puestos allá y tal, ya hoy ya trato de quedarme en un solo lugar, sí, cosas de esas. Y seguramente alguno de ustedes se podrá identificar con esas situaciones, pero hace parte realmente del interés de ir avanzando. Lo que sí es que yo sugiero es que hay que tener una perspectiva, ¿no? Es decir, tener, si no bien uno no puede tener una buena claridad, diría, decir si uno cómo quiere verse en el futuro, ¿no? Esa visión, ¿no? Quiero mejorar en esto, quiero tal, ¿cierto? Ir como en lo que usted va deseando, ¿no? E ir aportando a lo que usted va deseando. Yo creo que ahí el caminito va haciéndose, ¿no? Entonces, esa es la propuesta, la teoría general de la administración. Veamos cada uno de los componentes, a ver si es que de pronto argumentándolos podemos ir a buscar realmente lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Máximo exponente, entonces decía, el máximo exponente porque seguramente falló el Taylor, Peter Drucker, es muy fácil, Elton Mayo y tal, pero hay algunas de las teorías que ustedes van a encontrar que de pronto
nombran otro o nombran un grupo, ¿sí? Pero se resalta uno o no nombran a casi nadie. O de pronto en estas de desarrollo organizacional nombran, por ejemplo, a los psicólogos, ¿cierto? Con toda la escala de Abraham Maslow, con la escala de necesidades de la persona, por ejemplo. Porque siendo la psicología, en esa teoría, él aporta, ¿sí? Sin embargo, hay que revisar esa literatura y mirar a ver si de pronto encontramos algún otro nombre de lo administrativo. Entiéndase, decía la vez pasada, que no es solamente una persona, sino un conjunto de personas que empezaron a empujar precisamente esa teoría, ¿no? Donde ellos se paraban a estudiar cierta variable. ¿A qué respondió? Precisamente la respuesta que surge a unas causas que se evidencian en las teorías. Ya establecimos que la revolución industrial, luego la revolución industrial es que se empieza a plantearse en estas grandes organizaciones cómo mejorar que la eficiencia, la eficacia y la competitividad, cómo hacer que la gente rinda más, ¿sí? Y entonces empiezan a adoptar ciertos conceptos, ¿no? El homo economicus, el homo máquina, el homo, ¿sí? Entonces, estos empiezan a aparecer en algunas teorías que seguramente ya algunos la han pillado por ahí en la teoría que les correspondió, ¿no? Y como esto, o sea, respondemos a estos problemas y los respondemos con esta solución. Y esa solución vienen a ser el siguiente punto, que son los principios, ¿cierto? Que precisamente eran las respuestas o esos postulados que orientaban dar una respuesta a la problemática. Lo pillan, lo acabé de decir. Ojo, la teoría general de administración pretende que usted coja todas las teorías de manera ecléctica y las utilice de acuerdo a sus intereses, ¿no? A sus condiciones, a los momentos, ¿sí? Pero entonces cuando usted ve cada una de las teorías, identificó un problema, trabajó sobre una variable y dijo, aquí pueden seguir estos principios. Mire, siga estos principios, siga estos principios que con eso puede resolver y puede generar una mayor productividad. ¿Sí? Allá decíamos tiempos y movimientos. Dele las herramientas a la gente que necesita. Cosas interesantes. Drucker decía, no, mire, todo es interesante, pero ubíquelo dentro de una jerarquía de las organizaciones, por ejemplo. ¿Sí? Habló de la APO, quien le corresponde a la APO. Mire, la APO se puede trabajar de esta manera. ¿Sí? Las etapas. Puede ser que no todas las teorías tengan etapas. ¿Sí? O primer aporte, segundo aporte, primera etapa, segunda etapa, primer momento, segundo momento, sí, porque lo establecen quizás por momentos. Teoría de las relaciones humanas, el experimento de Hathor, quizás hubo otro experimento, quizás solamente hubo. Entonces, a eso hay que prestarle atención, ¿sí? Como la teoría de la burocracia, por ejemplo, no solamente empieza a identificar unas características del líder, sino que los compagina con características de la sociedad de ese entonces. Entonces, tú ya entiende, ah, claro, entonces hay un contexto que responde a estos perfiles de líderes, ¿sí? A esos que me refiero con etapas. No necesariamente todas deben tener etapas, ¿sí? ¿Qué respondo yo si en mi teoría no tiene etapas? Pues decir, no, esta teoría no se vivió en etapas, solamente considero un primer momento, ¿sí? Que usted me dé a entender, que usted se ponga en el rol de profesor, que eso sí lo tenemos clarito, y le explique al resto de gente cómo fue que pasó. Cuéntele ahí a la persona. Esto en estos primeros 4 puntos. En los siguientes 4 puntos, aspectos más relevantes. O sea, aspectos relevantes yo creo que en todas hay, debe haber, por supuesto, porque todas pretendieron en un ejercicio de innovación, ¿no? Mire, ahora hagamos esto, que esto nadie lo ha hecho y va a permitir mejorar la eficiencia, eficacia y competitividad de la organización. Entonces, hay cosas muy puntuales. Si verifican de pronto, también dependiendo la fuente de consulta, ahí también les va a ayudar, ¿sí? Pero lo que yo quiero es que usted analice un poco, ¿cierto? Decía yo, mire entre líneas, usted tiene la suficiente experiencia también allá, esperaré yo, como para que le eche una miradita, si no, póngase al frente del texto y vaya al otro y consulte al otro, triangule información y diga, oiga, sí, es que definitivamente la teoría de las relaciones humanas, las personas, las condiciones y tal, que pretendían mirar cómo reaccionaban con más luz y tal, algo que ellos, por ejemplo, descubrieron fue el tema del jalonar los líderes negativos y los líderes positivos. Eso no se lo esperaban encontrar y lo encontraron en el experimento allá de esta fábrica, por ejemplo. Entonces, es algo
que de resaltar, ¿sí? El país de origen. Claro, el país de origen, quizás, no, pues aquí no dice nada, pues tocará de pronto colocar el del máximo exponente, ¿sí? Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿sí? O supone según el líder que se generó en tal país. ¿Cómo podría mirar? Pues vaya a mirar si de pronto el líder fue que se trasteó, pidió asilo en otro lado. Peter Drucker no es de Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Ahí les dejo el detalle, neoclásicos. Y esto tiene una connotación social, ¿sí? Precisamente cuando ocurre la revolución industrial y toda esa vaina, en estos momentos en Inglaterra, Francia, surge también un movimiento del cambio de la educación, ¿no? El debate de la educación. Surgen cosas como en París la Declaración de los Derechos Humanos y así empiezan a haber unas cosas, recuerda que se le llamaba la ciudad de la ilustración, la ciudad iluminada, ¿no? París, pero era también, no solamente porque sí hubo muchos bombillos en determinada época, iluminaron mucho las calles, pero porque hubieron grandes personalidades y fue el centro, fue la meca de grandes desarrollos sociales, ¿no? Que marcaron el hito histórico de la sociedad. Entonces, eso también me tiene que dar una connotación de que esta gente que estaba allá, o sea, estaba pensando y estaba sobre todo evolucionando en un pensamiento científico, no se quedaron con lo mismo, sino que eran unas personas pensantes. El proceso administrativo. Entonces, del proceso administrativo todo el mundo conoce, planear, organizar, dirigir, eso lo recita todo el mundo. El problema es que a veces no lo recitan ni como debe ser, ¿no? Entonces, yo en eso supondría o sugeriría que primero sepa claramente qué es el proceso administrativo, ¿sí? Busque qué es el proceso administrativo, porque puede ser que alguno de los que consulte vaya y busque allá en el libro proceso administrativo. Y si no dice proceso administrativo, no es, ¿sí? Entonces, pues aquí no le va a decir respuesta para la clase de Mike Williams. No, pero muy seguramente en la gran mayoría tiene procesos administrativos. Habrá una como las relaciones humanas que no tiene proceso administrativo, ¿sí? Entonces, hay que leer entre líneas primero qué es planear, qué organizar, qué dirigir, qué controlar, qué es el proceso administrativo, ¿sí? Ese proceso administrativo es el que me permite conllevar unas etapas de planeación en la organización o los tipos de planeación de acuerdo a los niveles de la organización. Ese proceso administrativo son las funciones del administrador. O sea, van a ser sus funciones, planear, organizar, dirigir y controlar. Ese proceso es además el ciclo, es decir, algo que se hace constantemente en la organización. Eso hay que entenderlo así. La Santísima Trinidad, le digo yo, ¿sí? Aparece en eso. Entonces, entienda claramente qué hacen cada uno. La mejor teoría que da con la comprensión de eso y que no les va a quedar nada difícil, no sé si creo que es Santiago que está ahí, la neoclásica. Planea, organizar, y le explica qué va en cada uno. Entonces, eso le va a dar a usted una idea de qué es lo que lleva ese proceso y busque ese proceso en las demás teorías. De pronto, le decía yo, en la teoría de las relaciones humanas. Entonces, como no es muy claro, entonces píllese usted, por ejemplo, dentro de los principios, qué era lo más importante, por ejemplo, para ellos. ¿Sí? Entonces, de pronto las personas, decía yo. Entonces, indudablemente, allá seguramente el ciclo, el proceso administrativo, para ellos, uno de los aspectos era la coordinación. ¿Sí? Porque si para ellos era importantísimo las personas, va a colocar coordinación. Y seguramente en la teoría que la antecede es la que le aporta eso, porque la teoría de las relaciones humanas entonces no trabajó el proceso administrativo. ¿Pillan? Entonces, ese es un ejercicio que debo hacer a la luz, que implica que tengo que conocer un poco hacia atrás y un poco hacia adelante. ¿Lo pillan? Así lo haría yo. Y esa coordinación, entonces, lo agrego porque no lo dice, pero es que es evidente, si para ellos es lo importante de las personas, algo que habría que hacer es la coordinación. Y si ustedes han trabajado en una institución educativa, no hay cosa más brava que coordinar, o cuando uno desarrolla las interclases. Vaya, coordinen usted en las interclases. Profesora, usted esto, profesor, no hay que, usted el sonido, usted entra ya con las bombas, usted entra ya con esto, la rectora a qué horas habla, el chino a qué horas habla, a qué horas sale la llamada olímpica, cuando salga la llamada olímpica, el pebetero y prende el pebetero, entonces aquí toca la banda. Eso es coordinar. Entonces, ¿cómo hace para conjugar una serie de esfuerzos, no? Entonces, ojo ahí. Y las críticas, claro, van a encontrar también en algunos libros, el de Chiavinato, encuentran
el Chavenato encuentran críticas de todas las teorías, ¿sí? De aquellos aspectos que no interesaron. Decía yo, por favor, no vamos a llenar todo, sino échale una miradita, y por supuesto, al reconocer la teoría, considere usted a los aspectos más interesantes para que pueda apuntarlos también cuando lea las críticas o encuentre críticas, ¿sí? Quizás hay algunas críticas, ¿sí? Las más importantes, ¿sí? No se trata que las copie al texto, ¿sí? Trate de generar una idea a nuestro contexto actual, por ejemplo. ¿Cómo abordar la búsqueda para dar respuesta a este ejercicio? Pues claro, lo ideal sería unos libros digitales ahí, chévere, ¿no? Lo ideal sería que fuéramos a la biblioteca de Santo Tomás, que desde luego ustedes pueden asistir, y yo no sé, creo que había leído que en alguna comunicación de ellos que podían pedir los libros a domicilio. No sé, no me hagan caso. Sin embargo, con la ocupación que esperaría que tengan todos en casa, pues su merced puede entrar y puede buscar precisamente en otras fuentes, ¿sí? Recuerde que la Seguridad General de la Administración tiene diferentes perspectivas, se concentraron en diferentes variables. Entonces, esto también me dice que hay diferentes escuelas, diferentes maneras de ver, ¿sí? Entonces, puede ser que alguna de esas preguntas que hicimos en algún libro no la encuentre clara, pero en el otro lo encuentre mucho mejor, ¿sí? Dentro de esa secuencia que yo sugeriría que hiciéramos, está primero, pues, lo que estoy mencionando, los libros del área de la administración, ¿sí? Ahí McGraw-Hill, Pearson, ediciones de la universidad, Coediciones, hay otros, ¿sí? Que son como en términos generales y de McGraw-Hill, no solamente el de Alberto Chavenato, hay otros autores también que hablan de estos libros, ¿no? Pero bueno, revisar esos libros. Si de pronto no, ahora, mire, búsquelos en internet. Hoy por hoy están todos ahí, su merced. Ahora, ¿cómo lo van a buscar? Creo que puede estar fallando ahora. ¿Cómo lo van a buscar? Coloque teoría general de la administración. Y yo le aseguro que le salen como unos 10 libros por poquito, ¿cierto? No solamente de McGraw-Hill, del que mostré, sino de otros libros, ¿sí? ¿Por qué teoría general de la administración? Porque le van a mostrar todo el compendio. Y en el compendio busque la que le corresponde a usted. Si usted coloca ya mismo esa teoría general de la administración, le sale el de Chavenato, le sale otros 2 libros diferentes, tal. Y ahí puede consultarlo. Sería una primera fuente de consulta que quizás se podría también usted quedar con esa. Ahora, otra fuente serían los artículos científicos. Ustedes seguramente están algo familiarizados con los artículos científicos, si no, pues yo lo recuerdo. Recuerden que esos artículos son primero, tienen la fuente de investigación. ¿Listo? Son investigadores los que han desarrollado artículos y tienen cierta aplicación en cierta área, que sería la administración, pero que nos pueden mostrar dentro de la construcción de sus antecedentes, además, pues, dependiendo del tipo de investigación, algunos elementos teóricos que nos permitan llegar a concluir o a conseguir información para nuestra teoría, la que nos corresponde. Ese IMRID es la estructura que va a caracterizar a los artículos, ¿no? Que es la introducción, que es la metodología, resultados y discusión. Por supuesto, lleva el título, por supuesto, lleva palabras claras y demás, pero digamos que en el ámbito académico científico se ha considerado siempre o se ha estandarizado esta estructura, ¿sí? Porque no todos son artículos científicos, entonces puede sumarse que encontrar algunas cositas ahí que no es un artículo científico. Por lo general tiene una revista, por lo general tiene un título, unos autores, unos códigos del artículo, unos códigos de los autores y tiene esta estructura. Entonces va a echar una miradita de pronto a un par de artículos que le puedan dar una secuencia o una idea de todo ese devenir histórico de la teoría general de la administración y le pueden ahí dar algunos datos que a veces uno no encuentra, por ejemplo, en un libro. Entonces eso es interesante. Teniendo siempre en cuenta
que pues no se va a tratar del desarrollo de la teoría general de la administración como en el libro, sino que va a hacer uso de lo que el autor ha podido leer de a otros libros, ¿no? Esa parte de marco teórico, antecedentes y tal, ¿no? Entonces ahí me parece que también sería interesante poder completar, ¿no? Empezar a buscar unos datos para triangular una información que corresponde a cada una de las teorías. También pueden buscar en fuentes no tan formales o académicas. Por ejemplo, hay autores con algunas páginas, ¿cierto? Unas páginas que uno pues no sabe, puede ser de un blog académico o puede ser la página del autor, entonces hacen comentarios ahí, redactan, citan, fíjese que citan cosas interesantes de la teoría tal o críticas, ¿no? Que quizás nadie la hayamos visto y diga, no, mire, la teoría de las relaciones humanas tuvo precisamente todo el mundo eso, pero no consideró los líderes, por ejemplo, ¿sí? A mi manera de ver, yo diría, la teoría de las relaciones humanas, cuando usted la lee, sí, el talento mira siempre, siempre, siempre al obrero, pero y los líderes no. Cuando la teoría de la burocracia empieza a revisar eso. Aún en neoclásicos empieza también a hablar de los líderes, ¿verdad? Hay algunos apuntes universitarios eh, que son el resultado precisamente de algunos módulos como este. Seguramente encontrarán mi libro o encontrarán un video en la red respecto a esto y nos pueden ayudar, ¿sí? Pueden encontrar entrevistas, pueden ir a YouTube también, allá hay varios, pero claro, hoy en día ustedes saben que entre más hace uno la inmersión en esos ambientes, va a encontrar demasiada información, ¿sí? Yo lo que sugiero es que revisen un poco, que sea de pronto una conferencia, un académico, una persona un poco más reconocida, un docente universitario. ¿Por qué? Porque hay trabajos simples de pregrado, simples de una charla y que pues como que no aportan mucho, ¿no? Sin embargo, pues es interesante escuchar a la gente y verla, pero de pronto lo digo es por la premura del tiempo, no vayan a tratar de ir fijo a unas fuentes. Y ahí también hay documentos que seguramente en algunas universidades pueden encontrar, ¿cierto? Como resultado del repositorio de la universidad, ¿cierto? Hay documentos ahí. Habría que la búsqueda empezar a filtrarla por teoría general de la administración o teoría comportamental de la administración, ¿sí? Colocarlo de esa manera para ver qué datos le pueden ofrecer. Entre otros también, ¿no? Podrían servir ahí. Dicho esto, no sé si alguno tenga alguna pregunta. Con mucho gusto. Entonces, lo que yo haría es eso, ¿no? Empezar a buscar en varias partecitas, unas cuatro fuentes, como es solamente su teoría. Claro, cuando yo voy a Chavinato, cada teoría es como de un número de páginas que son consideradas. Pero recuerde que usted tiene que centrarse en cuatro preguntas. No obstante, a veces no son tan evidentes en la primera lectura y habría que volverlas a hacer. Jonathan, te escucho. Profe May, buenas noches. Bueno, la pregunta mía es en el tema, por lo menos a mí me tocó la teoría científica de la administración. En el tema de, pues, como su merced nos acaba de explicar, proceso administrativo así como tal, pues, en las varias, pues la verdad me he enfocado como en artículos científicos por Dialné, por Cielo, que por esas revistas que como buscaba ahí que he encontrado, más o menos en eso me estoy basando. Pero proceso administrativo como tal de esa teoría no he encontrado. Entonces, Merced, pues en el foro de inquietudes que yo le había hecho esa pregunta, creo que me dijo que me tratara de enfocar así como por parte de los principios de esta teoría. ¿Será, profe, que si de pronto uno se enfoca por ese lado, pues yo pensé, o sea, tenía esa duda, otra vez me volvió a dar esta tarde de que de pronto yo estaría como reforzando el tema más bien de principios, más no del proceso, del proceso administrativo de esta teoría, profe, es mi pregunta. Sí, permítame ya las personas que van llegando, ya Wilson Armando
don Wilson Armando Fonseca, me van dejando el nombre ahí. Jonathan, claro, yo te respondí, ¿no te mandé unos documentos, unos enlaces? No, profesor, usted me dijo fue que me enfocara como por la parte de los principios, donde ahí sí mencionaba planeación, Creo que estrategia, a algo. alguno le mandé principios. Hablábamos de cuál teoría, la teoría científica. La científica de la administración, sí, señor. Bueno, pues la científica, claro, yo te mandé ahí, pero claro, es que fíjate que la científica, vamos a encontrar un par de etapas, creo que son 2 etapas, y entonces en ella sí encuentras, o sea, yo te lo coloqué ahí, lo encuentras así de claro, principio de planeación, principio de coordinación, principio no sé qué, ahí lo encuentras. Es que él genera como 2 clases de principios, ¿no? Como los procesos grandes y ahí genera unos principios. Entonces, se supone que si tú lees principio de planeación, no hay que, para el tipo ya es importante. Entonces, léelo porque esa teoría dice eso que te estoy diciendo, Sí, principio de... pero yo vi unos principios y vi como unos subprincipios ahí que vi ya que desglosó que eran como unos, eran varios, los principios yo vi que eran como 4, pero vi que los subprincipios sí eran varios, eran como unos 8, Pero unos 10. fíjate que esos principios hablan es del proceso administrativo. Sí. Era la primera. Entonces, a esos hay que tener, a esos son los que tú tienes que entrar y plantearlos como el proceso administrativo. Ok. Es decir, claro, es que ahí son evidentes. Acuérdate, por eso, pero entonces fíjese, permíteme, utilizamos tu ejemplo. Fíjense que ahí es donde yo les sugiero, antes de empezar a buscar los que les corresponde el proceso administrativo, dedíquese a mirar en neoclásicos, que es el que le mal explica, mire, en planeación va esto, en dirección va esto, en coordinación va esto, ¿sí? Porque antes de los clásicos, esa coordinación es fundamental, ¿sí? Se mantiene esa coordinación, que digo yo que hasta teoría de las relaciones humanas se mantiene esa coordinación. Entonces, echarle una miradita, ¿qué es el proceso administrativo? ¿Sí? Que es un poco también el ejercicio. ¿Sí? No se trata de lo que decía ahí, perdóname, Jonathan, no se trata de que, oiga, busquen proceso administrativo. Proceso administrativo para la clase de Mike William. No, no lo van a conseguir así. Toca leer entre la teoría y fíjate que en esa, perfecto, gracias porque nos sirve de ejemplo, lo tiene como principios. Entonces, por eso citaba yo, echen una miradita también a los principios. Puede ser que allá no diga planear, pero supone que cuando ella dice, por ejemplo, que las personas dentro de las relaciones humanas, que es importante porque no sé qué, ya supone que como es tan importante, ese proceso de, ese elemento de coordinación se mantiene y se mantiene de las 2 anteriores, clásica y científica de la administración, por ejemplo. ¿Sí? Drucker llega y esa coordinación no es que la borre, sino que la mete en una de esas etapas. ¿Sí? Pero bueno, no les digo al de los neoclásicos porque, mejor dicho, le quito el trabajo. ¿Sí? Entonces, hay que revisar primero. Harold Samir, hola Harold. Hay que revisar primero qué es el proceso administrativo, que tú tengas claro qué es el proceso administrativo y con eso navegamos en la teoría a través de esas fuentes, ¿de acuerdo? ¿Sí? No se vayan a quedar ahí, echen una miradita a un par de fuentes que le ayuden a comprender. Si quiere, haga la pregunta directa, ¿cuál era el proceso administrativo en teoría de neoclásica, en teoría científica, ¿sí? En la que le corresponda. Muy bien, Jonathan, sí, espero que te haya respondido, pero fíjate que en ese caso, echarle una miradita a los libros de Chavenato, por ejemplo, que encontramos en la red. Sí, yo vuelvo y repito, busquen allá primero teoría general de la administración y después buscan por cada una de las teorías. Ojo, muchachos, este no es el ejercicio de las organizaciones que copia la misión, copia la visión, porque es un ejercicio académico. Esto ya es un ejercicio de procesar la información, ¿sí? Entonces, si usted va allá, no es copie y pegue ahí el asunto, no, coja, lea el asunto, ¿cierto? Yo leo el proceso administrativo, es el proceso administrativo, y por favor dígalo con sus palabras para que haga ese ejercicio metacognitivo y vaya grabando el concepto, vaya apropiando el concepto y no haga por allá un plagio de copiar y pegar, ¿sí? Entonces no es eso. Claro, te van a decir, ay, pero entonces neoclásicos que planearon hacer, sí, pero cópielo acá, que seguro su merced tendrá que en esa adquisición, esa asimilación del concepto, cambiará un par de palabritas, ¿sí?
porque no es copiar y pegar, sino que lea, comprendió que es el proceso administrativo, ahora véngalo aquí y plantéelo, ¿de acuerdo? Claro, los nombres tendrán que mirarlo, las fechas tendrán que mirarlas, si alguien quiere colocar fechas, en fin, ¿sí? Luis Alexander, buenas tardes. No, disculpa, hermano, no pasa nada. Torres. No sé si algún tenga Gracias, profe. pregunta, ¿sí? Pero es ese ejercicio que nos toca hacer metacognitivo, decía yo al comienzo, lo repito. Claro, ojo porque la dinámica, precisamente el posgrado, favorece el tiempo autónomo de ustedes. No es en el tiempo mayor horas presenciales y autónomo la mitad, no, es al contrario. Aquí cambia el asunto de pronto, como decía anteriormente, ¿no? De pronto aprendemos al revés, como veníamos trabajando en pregrado o en algún otro posgrado. Jonathan Borges, sí, tranquilo. Borges, muy bien, ya te tomé nota, Jonathan. Entonces, toca ir hilando esos temas con lo que vemos. Dejo estas grabaciones precisamente para que las repase. Jonathan, Luis, Harold, si de pronto he perdido en la parte inicial, para esos que se están grabando estos encuentros, esta la dejo descargar y esta misma noche la subo, así como ya subí la retroalimentación del ejercicio anterior. Entonces, vuelvo, repito, la teoría general de administración, lo que buscaba con esas teorías y principios es aportar precisamente a esa evolución y cada uno particulariza en algunas variables. ¿Sí? Para hacer el desarrollo de la tarea, pues hay que leer para poder entender qué es el proceso administrativo, cuáles fueron los principios, a qué respondieron, ¿sí? Pero por lo general, en esto no hay pérdida porque todo lo que encuentren ustedes de literatura y los libros, vuelvo, repito, van a encontrar libros en la red, ¿sí? Entonces estos libros en la red seguramente no van a estar en óptimas condiciones, es decir, muy claros, de pronto hay como escaneados ahí a la mano, entonces, pero es claro, se puede ver, digamos, la teoría, la paginación, pero también hay otros libros, por ejemplo, que no necesariamente son los de McGraw-Hill, sino hay otro par de libros por ahí en la red que usted puede entrar y puede consultar. Pero igual lo que digo, artículos científicos, igual como digo yo, otras fuentes que usted puede ir consultando para ir acercándose a responder esas 4 preguntas, a colocarlas en el foro y animarse. Pues la idea es que tratemos de entregarlo para poder interactuar con los demás, para que usted chequee las demás teorías, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Ayuda YouTube. Decía yo, busque un docente, busque una conferencia, busque esto. Y de pronto puede ser que haya un trabajo ahí de maestría, ¿cierto? En video, una explicación muy básica sobre la teoría que le corresponde o la teoría general, pues véala, porque lo que importante es que a usted le sirva, asimile ese conocimiento y pueda sobre todo redireccionarlo a la teoría que a usted le corresponde, ¿sí? Eso es decir, lo puede uno hacer, tomar ideas de cómo estructurarlo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, de los presentes? No. Entonces, permítame, confirmo la asistencia. Sí, ya te leo. Karen. Muy bien, Karen. Karen, ¿tú cómo vas? Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Bien, profe. Gracias a Dios, bien. Pues en los tiempos establecidos hubo la actividad. La verdad, te soy 100% sincera, esta no la he empezado a hacer. Ayer busqué información, pero no, eso salen presentaciones en el que parece PowerPoint, que ahorita se me da el nombre, en Shield, algo así. Y no la puedo buscar bien, pero pues ahorita ya mañana le cacharreo más a cómo nos explicas para poder hacer bien el cuadro. Pues, Ya, Karen me hace acordar de algo y es que, a ver, muchachos, Karen, cierra el micrófono, gracias. La idea es que hemos identificado un contexto de la organización educativa. Camilito, Juan Camilo, cierra el micrófono, por favor. Gilmer Suárez, no, claro. Suárez, Gilmer. Listo, Gilmer ya está.
es que cuando vayamos al siguiente módulo, en el siguiente módulo vamos a hacer este ejercicio. Quizás no debo decirlo, pero creo yo para que vayamos direccionando el asunto. Entonces, en el siguiente módulo les voy a decir, simulemos que usted es el gerente. Tome una empresa de las anteriores y modifique, ¿qué modificaría usted? Entonces, cuando usted dice, ay, pucha, a ver, ¿aquí qué hago? O sea, tiene dos alternativas. Ser jefe, mandando con, yo creo, yo lo hago así, o ser jefe, leyéndose la teoría y aplicando elementos administrativos. Cuando usted es un jefe y es especialista en lo que se está formando, cuando usted llega a una organización, no se mete en problemas, por lo menos, porque ya ha leído un poco de teoría y asimila la teoría. En pregrado, cuando uno ve esto con los estudiantes, el estudiante, todas las teorías son iguales. En este momento no pueden ser iguales. En este momento nosotros tenemos que encontrarle cierta diferencia, cierto escalón, cierto paso del uno al otro, cierto aporte del otro, ¿sí? No pretenderé yo que se los aprendan, pero sí que tengan unos elementos y digan, oiga, voy a mirar cómo se hace, ¿sí? Porque de lo contrario, estaremos haciendo lo que se empezó a hacer en la revolución industrial, ensayo y error. A ver, hagamos esto a ver si funciona. No, hoy voy a regañarlo. No, mañana. No, 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 no. No haga eso porque ya el camino está recorrido. Mire, estos tipos escribieron unos compendios y hay un poconón de libros que hablan de la teoría general de la administración. ¿Sí? Un poco las tiendas. Pongo la analogía a las tiendas, ¿no? Las tiendas, hoy en día está el marketing deportivo. ¿Sí o no? Todos dirían allá al otro lado de la pantalla, sí, sí, claro, claro, May, sí, el marketing deportivo. Claro, pues el marketing deportivo es para que la gente no diga, a ver, voy a poner este par de tenis allá a ver quién los compra. Y pongo esta camisa a ver quién la compra allá. ¿Sí? O voy a poner un negocio de danzas aquí. No, como es orientación al marketing, usted ya no sé, ya la producción, la gran producción, producir en masa, no. Ahora hay unas necesidades que compartir, ahora hay que solucionar, unos problemas que solucionar, unas necesidades, generar una necesidad, ¿sí? ¿Qué necesidad se generó? Ah, es que se tuvo el celular, oiga, y estos berracos dijeron, no, mire, le vendo una carcasa ya para que no se le dañe el celular. Generaron la necesidad de comprar una carcasa, entonces ya compraron un celular y fijo, tienen que ir a comprar una carcasa para que no se le vaya a dañar la porcelana, ¿sí? Entonces, hemos cambiado y ese es el pensamiento un poco que tenemos que entender nosotros. ¿Cómo entiendo esto que me sirva a lo que yo hago? ¿Sí? ¿Cómo cambio esa perspectiva de líder yo al frente? De verdad que no es fácil. Lo más difícil que tiene la administración es de la teoría a la práctica, ¿cierto? ¿Cómo transfiero esa teoría a una práctica? ¿Cómo la llevo en la práctica? Además, por lo emocional que es uno. Claro, en nuestra carrera, los que estudiaron en ciencias de la actividad física, pues es que íbamos todas las veces a la práctica y pues por lo menos el buen profesor le ponía a uno y le daba una buena teoría antes del juego y tal, ¿no? Entonces uno entendía y la práctica chéverísimo, uno iba aprendiendo general. Aquí la práctica, claro, cuando su merced lo nombran, ya dice, pucha, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo le meto el diente a esto y tal? Es acudir un poco a esos elementos administrativos también, ¿no? Saberlos entender. Entonces, permítame, registro, voy a llamar a los que no tengo, al resto ya están. Don Juan Pablo Agüe no volvió. Carlos Alberto Vitrán llegó. Sí, señor, acá estoy. Buenas noches. Mucho gusto, caballero. Lo pesqué tomando agua. Camilo Andrés Chacón. Sí, señor, presente. Buenas noches. Buenas noches, ya, hermano. Ya terminamos porque siga comiendo. José Eduardo David no ha llegado. Don Diego Alfonso Duitama. Sí, señor. Duitama, sí está bien, hermano. Diego, bien. Don Jaiber Rojas. Cindy Faisuli a la una, Faisuli. Julián Andrés. José Luis Rincones.
John Carlos Rojas, John Manuel Suárez, Cristian David Vázquez, Eduardo Vela. Pues caballeros, que tengan un feliz fin de semana. Su merced no duden en escribirme, ¿sí? Yo no me las sé todas. Miramos también ahí el asunto. Y de pronto me un poquito en responderles. Yo, por ejemplo, mañana tengo clase desde las 12 hasta las 4. ¿Qué están diciendo? Julián Castillo, se le escucha cierre el micrófono. Entonces, me escriben inquietudes allá, pillen las inquietudes, ya les escribo en el tablero de anuncios, hay varias cositas, no se les olvide. Dije yo al comienzo, se están quedando de la dinámica. Ojo que esto va rápido. Esta gerencia, aquí yo escribo y la gente ya tiene tarea ya en un segundo. Entonces, devuélvame la tarea para yo también ponerme a trabajar y poderles responder también. Entonces, cualquier dudita, no duden en preguntarme, que con el mayor gusto trato de dar la mejor orientación. Que tengan un feliz fin de semana. Profe, discúlpeme. Sí, señor. Profe. Te escucho. Tenemos una reunión pendiente. Quería saber cuándo podemos organizarla, profe. Su merced, Alex Torres, ahorita más. Luis Alexander Torres. Don Luis Alexander, ¿le parece si de pronto lo tratamos el lunes? Sí, profe, pues no, yo no tengo ningún problema, pero sí quisiera que me ayudaran un poquito de cosas que estoy atrasado. Bueno, hermano, pues si de pronto el domingo... Si hubiera, de pronto hubiera la posibilidad por otra plataforma, profe, de pronto por Meet. ¿Por qué? Por Meet, por Google Meet. Sí, puede ser también. Pues Luis Alexander, hagamos algo, coordinemos a ver si de pronto, es que el lunes es festivo, el domingo tengo aquí celebración, no estaría. Muy festivo. Escribámonos este fin de semana a ver cómo me desenvuelvo ahorita. ¿De correo? Clase. Sí, y miramos a ver. Listo, abrimos. Listo. Esperamos estarlo. Bueno. No, lo hago con mucho gusto. Feliz fin de semana. Chao, chao, vayan a comer. Feliz fin de semana también. Hasta luego. Gracias, profe. Ahora, subo esa grabación ahora. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Gracias, feliz noche para todos. Feliz noche.